Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Primer Evangelio, Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Aleluya. Dice la Escritura, aquí hay un título, Nacimiento de Jesucristo. ¿Verso qué? Aquí hay un título informal. Ya, gracias. Amén, estamos ahí. Amén. Prepare su corazón porque la palabra hoy lo va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. La palabra hoy viene con revelación y viene fuerte para que usted pueda elevar su espíritu. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, como se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, porque traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Aleluya. Bajo el tema, el antes y después de una visión revelada. Ese es el tema. El antes y después de una visión revelada. Celestial. Aleluya. Hoy está narrando de un suceso real y es el nacimiento de Jesús. Mateo dice que el nacimiento fue así. Dice que estando desposada María, su madre con José, la familia, porque quien presidía el matrimonio era la familia, por convenios y por pactos, y por votos y por juramentos que ellos eran muy cerrados y muy estables para cumplir. De manera que María podía tener esos 13 años y el joven José podía tener 17 años. Ahora, el evangelista Mateo presenta en el versículo 18 el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, encontró de repente que estaba embarazada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como que se le adelanta un poco a María o a José y la embaraza como un embarazo virginal, un embarazo sobrenatural, sin tener contacto ni relaciones sexuales. Aquí hay algo que usted debe entender. En la cultura judía, escuche, la pareja la elegían los padres. Los padres elegían con quién se casaba María. Los padres elegían con quién se casaba José. Acá en la nación no se ve. Pero en este tiempo que el evangelista está escribiendo, los padres llegaron a un acuerdo que sus hijos tuvieran el noviazgo. Elegida la pareja de novio, se iniciaba la primera fase del matrimonio. Escuche, la primera fase del matrimonio en el hebreo, María tenía que purificarse como novio. La familia vigilaba o el novio vigilaba que la novia no cometiera adulterio y que se le embarazara a otro, porque en ese lapso de 9 meses iba a salir del vientre lo que es, por mucho que ocultaran tu embarazo. Ellos eran muy celosos de estas cosas. Ellos en ese tiempo investigaban e indagaban si era virgen o no era virgen, porque el novio no la podía ni ver, porque la ley de Moisés se lo prohibía. José era un hombre justo, cumplidor de la ley, de tal manera que los padres de María también debían tener la misma categoría, porque linaje
del sacerdote venía. De tal manera que en la primera etapa de consagración se le aparece el Espíritu Santo a María. María se está consagrando, María se está guardando. María dice, en un año ya viene la segunda etapa de mi boda. Pero en la primera etapa de la boda, Dios le manda un ángel. Ustedes conocen la historia. El ángel le da la promesa a María y le dice, vas a concebir del Espíritu Santo. Le da toda la revelación a María. Hoy el enfoque está especialmente en José. Ahora, venía una segunda etapa del noviazgo y encontré que la segunda etapa del noviazgo en el pueblo judío se llama Nisuín, que significa elevación. Significa elevación. Era la boda celebrada en una fiesta grande donde las dos familias hacían banquetes profundos. Hacían lo que se llama bazar. Bazar en hebreo es carne. Si han escuchado en los colegios, vamos a hacer un bazar. Sí, bazar, amén. Palabra hebrea que significa carne. Era tremenda porque esa fiesta del mejor filo. De tal manera que el Espíritu Santo comienza a irrumpir y el Espíritu Santo se atraviesa y embaraza a María. Y viene ahora lo que yo le quiero predicar en esta noche. Antes que se juntase, diga conmigo, antes que se juntase, antes que se le revelara la visión a José, vamos a ver lo que José podía pensar. José tenía una visión de tierra, una visión terrenal. José estaba pensando en formar una familia, como todo hombre en la tierra. Quiero tener una familia. La virginidad es muy sagrada, tanto para el hombre como la mujer. Es un ritual muy especial, porque ellos son dados a cumplir la ley. José se imaginó pasear por Galilea, por Capernaum, por toda esa zona, a su novia en plena luna de miel. Pero estamos viendo un panorama diferente y es una novia embarazada. Usted se puede imaginar lo que José pensó. Mi novia me cometió adulterio. Dice José, su marido, como era justo, no quería infamarla, no quería denunciarla. Si José la denuncia, María tiene que ser apedreada por la ley de Moisés. Toda adúltera tenía que morir. Por eso a Cristo le trajeron una mujer adúltera, para que la juzgara. ¿Se acuerdan? Jesús quitó la mirada y escribió en el suelo. José era justo. Ahora la teología dice, si José era justo, ¿dónde está la justicia? Porque él omitió denunciarla. Y cuando usted omite denunciar un delito, usted se constituye también el infractor de la ley. La justicia de José para aquí opera por misericordia y por gracia. La justicia dice que José era justo, era un hombre incorruptible, era un hombre noble, amaba a María, y él diría, aunque esté embarazada de otro, yo prefiero verla lejos, dejarla secretamente para que ella haga su vida y yo hago mi vida. Esa visión terrenal quizás lo llevó a pensar estas cosas. María, de pronto, antes de quedar embarazada y tener el encuentro con el Espíritu, también se imaginaba a su novio en la noche de boda. Pero se le presenta un novio extraño que ni siquiera vio, porque se le presenta es un ángel a anunciarle que ella va a quedar embarazada y quien la va a embarazar es Dios. Amén. Hay un embarazo extraño, no hubo coito entre hombre y mujer, no hubo intimidad entre hombre y mujer. Hay un embarazo sobrenatural donde se corta una simiente contaminada de José para que entre una simiente del Verbo dentro del aparato reproductor femenino de María. Una virgen embarazada que tiene que parir como virgen. Es algo extraño, pero no se ponga a meditar tanto en eso, que son los misterios de Dios. Veamos la visión personal de José. Duda de ella cuando ella le secretea en el oído, mi hijo, mi amor, estoy embarazada. Usted diría, era manso. Yo no sé si la empujó, yo no sé si le dio la espalda, pero lo que pensó José en sí fue infidelidad.
dice que la abandonó en secreto. Lea el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. ¿Qué dice la Biblia? Quiso dejarla en secreto. ¿Cuántas cosas le pasa a usted en la iglesia y en el reino que por no conocer la visión usted las está dejando secretamente? Yo no sé si usted está dejando secretamente la oración, el ayuno, la intercesión. Yo no sé si usted en secreto está dejando, porque usted dirá, el pastor no me ve. Y de pronto a veces, yo no sé si usted a veces ha fingido venir a la iglesia, abrir la boca y orar, pero en el fondo usted sabe que está debilitado, que necesita llenura. Pero esas son cosas que José o una José ha dejado secretamente, pero se le olvida que Dios conoce el corazón. Amén. Dios escudriña su corazón. En el reino puedes dejar la visión en cualquier momento. José tenía una visión terrenal. La visión se le revela cuando se duerme profundo y se le revela a Dios y le dice: tranquilo, que yo fui quien embaracé a tu novia y le embaracé por esto, por esto y por esto. Hasta que la visión de Dios no se te revele, las cosas del reino las vas a ir dejando secretamente. Hasta que no se te revele el propósito por lo cual Dios te llamó a esta salvación tan grande, hay cosas que las vas a dejar tirar, las vas a dejar botar aunque las ames. Hay familias que vas a dejar botadas aunque las ames, porque no se te ha revelado, porque dice: me cansé de orar por él, me cansé de orar por ella, me cansé de ayunar, y entre más ayudo, más se entrega al vicio, más se vuelve rebelde. Eso era lo contrario que tenía José. José no tenía nada a favor. Dos familias ilustres de la sociedad y de la religión, porque ellos vienen de familia de David. La otra viene del linaje sacerdotal, María. ¿Y cómo es que van a ser el escarnio de una sociedad? ¿Y cómo es que María de repente se halla con un niño en el vientre? Sí, para los judíos el kiddushin es sagrado, pero a Dios no le importa kiddushin para meterse a la vida de una persona. A veces a Dios lo esperamos por la puerta y se nos mete por el patio. El Espíritu Santo es especialista en hacer cosas nuevas. José, gloria a Dios, no se le había revelado la visión. Hasta que a usted no se le revele la visión, usted va a andar de pronto cabizbajo en el reino. Cuando a usted se le revela para qué lo llamó Dios, a usted le dan más ganas de vivir, más ganas de predicar, le dan más ganas de amar a su familia, porque a veces perdimos el amor por la familia. Y cuando descubrimos la palabra por revelación de la visión, que herencia de Jehová son los hijos, usted abraza lo que Dios le dio. Usted a veces deja de estar pidiendo a Dios tantos milagros y se contenta y dice: con respirar el aire es un milagro. Porque hoy en el hospital hay mucha gente allá en UCI, agonizando, a punto aún de ser desconectado. Escuche, para que usted vea que si la visión del reino no se te revela, vas a llevar la vida frustrada como José. En la familia, escuche, deja de orar por tu familia, deja de orar por tu esposo, por tu esposa. Y dice: pastor, yo estoy cansada de orar, le oré a Dios que lo mate. Hermana, ¿y por qué dijo eso? Estoy cansada de verlo bebiendo, de verlo en el vicio. Hermana, es que a usted no se le ha revelado la voluntad de Dios para su vida y para la vida de su esposo. Usted no sabe que la mujer santa santifica a su marido. No ha leído lo que Pedro dice. Pedro dice que la mujer apartada aparta a su marido. Y los esposos inconversos difícilmente se pierden. Ojo, las esposas inconversas difícilmente se pierden, porque esa palabra santidad encierra una profundidad. Pero las esposas quieren ver al esposo aquí, predicando, como mi esposa de rodillas le dijo: Señor, no voy a orar más por él, no voy a orar más nunca por él como mi marido, voy a orar por él como un alma que está en el infierno y necesita salvarse. Ella dice que Dios le escuchó la oración. Dios tuvo que llamarle por una oración de una esposa, pero ella había entendido la revelación de la visión. Pero cuando la esposa no entiende la revelación de la visión,
Dice, mátalo, que una mula lo atropelle, hermana. No porque ni me deja ir a la iglesia, hermana. Usted tiene que amar a su marido como Cristo amó a la iglesia. Amén. Aquí no se le enseña, entre más borrachín sea, más lo tiene que amar. Su marido usted no lo puede dejar. Ojo con eso. Entonces, aquí hay alguien que no tiene visión celestial. Tierra, la visión de tierra es, si la denuncio, la apedrean. Yo la amo. Mejor la dejo secretamente, y que los días vayan pasando. Es más, yo pienso que este tipo hasta pensó en hacer maleta para irse lejos para otro país, con tal de no ver con sus... Me refugié en un trabajo secular, porque a veces la visión se empaña por las crisis, y cuando la visión, las crisis vienen fuertes y no está lleno, o viene la enfermedad, o viene la avalancha, o viene el diluvio a la familia, usted lo primero que quiere. Ahora Dios tiene que revelársele a José. Dice, y pasando él en esto, este tipo ni dormía, pensando él en esto, en qué momento me fue infiel, en qué momento se le voló al vecino por el patio, en qué momento María conoció sus valores éticos y morales y sus valores religiosos, pensando él en esto. Es engendrado del Espíritu Santo ese. ¿Quién le revela la visión? A José se la revela Dios a través de un ángel. El ángel se le aparece en sueños, está dormido. Dios se le revela a José en sueños. Despierto quizás era imposible que le hablara a su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema, tiene una crisis. Su novia, su prometida, está embarazada de otro. Pero Dios vio y conoció su corazón, se le aparece el sueño, escuchen, y el sueño, el ángel le habla, Dios le da la revelación de la visión. Y despertando José del sueño, no sabemos cuánto tiempo llevaba María embarazada, pero había un lapso de 1 año para que José probara. Pero del tiempo de purificación y de ritual religioso, la gracia se introduce, porque es el Espíritu de gracia el que hace esta obra. Ahora José no sabe qué hacer, pero Dios lo tiene que convencer. Muchas veces en la vida usted no sabe qué hacer cuando la visión no se te ha revelado. Él tenía un tormento. ¿Quién lo embarazó? ¿Cómo lo embarazaron? ¿A qué horas? ¿Cuándo me fue infiel? Esta niña no me fue leal. ¿Qué le digo a mis padres? ¿Qué pensarán sus padres? Si era un secreto que María, que José lo supo, y quizás por boca de la mitad de tu vida comienzas a razonar y a meditar: ¿con qué se come esto? ¿Será que es posible? ¿Será que si le dan la beca a mi hijo? ¿Será que voy a tener casa propia? ¿Será que voy a tener por lo menos una moto? Hasta hablamos así, ¿no? El dueño de oro y la plata. Amén. Amén. Entonces, Amén. cuando no tiene la visión, a veces usted no tiene para almuerzo a maldecir. Acuérdese que maldecir no es decir una palabra. Con el Espíritu Santo. Y David estaba en el palacio. David había dejado la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo. Y David estaba en el palacio. ¿Qué pasó? Que en un momento de la historia, Satanás, al no tener revelación, lo tuvo que recoger. Dio la revelación de la visión. Hay cosas que tú botaste, pero cuando se te revela el amor de Dios, las vas a recoger. Amén. Amén. Hay gente que tú y yo votamos porque no conocíamos revelación, pero cuando viene la revelación de la palabra, usted y yo vamos y pedimos perdón y recogemos la gente. Y cuando usted lee el último verso, el verso 24, y despertando José del sueño. ¿Por qué? Porque en la vida a veces tú estás dormido, con somnolencia, dormido, y dormido dejas ir las bendiciones de Dios. Y a veces usted dice: ¿por qué la hermana Dios la bendice y por qué a mí no? Porque a la hermana se le revela el plan de Dios, se le revela la voluntad de Dios para el negocio, se le revela la voluntad de Dios para el ministerio. Porque Satanás es experto en trancar para que descienda la voluntad. Por eso Daniel oró 21 días, porque él tenía visión y tenía palabra, pero había oposición. Porque Satanás se va a oponer cuando hay una visión, y Dios está interesado en todo lo que usted está haciendo. Dios está interesado en la ropa que tenemos puesta. ¿Cuánto lo creen? A Dios le interesa la hora del almuerzo de mi familia, sí.
A Dios le interesa. ¿A Dios le interesa la cena? Sí. ¿A Dios le interesa mi salud? Sí. Porque la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Porque Romanos 12:2 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Aleluya. Y Él dijo que en Cristo todas las bendiciones son sí y amén. Son amén. Pero se necesita un José que reciba la revelación por el Espíritu y la palabra y que se disponga a obedecer la visión. Él la obedeció porque dice que despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió su mujer, la recibe embarazada como si ese hijo fuera de él. Estaba como una esposa embarazada de otra, porque el ángel le dijo: tienes que creerle a María. A María no le embarazó carne ni sangre, a María le embarazó el Espíritu Santo. Él conocía ley y conocía teología y conoció revelación. Verso 25: pero no la conoció, no la tocó. La palabra conoció es tener intimidad, tener relaciones sexuales con la esposa, pero no la conoció. O sea que José, cuando María queda embarazada en el Kiddushin o en la consagración, José en este tiempo meditó, el Espíritu lo convence y José la lleva al Misuín, la lleva a la ceremonia, la lleva estando embarazada. Estando embarazada la lleva a la ceremonia. ¿Por qué? Porque entendió revelación. Lo que quiere decir que hay cosas que quedaron a media por falta de revelación, pero el Señor hoy te está animando que las tienes que recoger. Amén. Oraciones a medias no sirven. ¿Cuánto lo creen? Ayunos a medias no sirven. Obediencia a medias no sirve. Mire lo que pasa en la Escritura. Pero no la conoció, no se acostó con su esposa, no vivió luna de miel con su esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Quién le dijo a José que cómo se debería llamar el niño? El mismo Dios. O sea que la bendición de Dios trae nombre. Amén. Viene completa. Y quien tiene que declarar cómo se va a llamar eres tú. Él le dijo: se va a llevar Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuántas cosas en la vida yo no he dejado botada y tirada? ¿Cuántas veces en la vida, por falta de revelación y por falta de visión, yo no la he dejado secretamente? A veces tú tienes algo en contra de un hermano y secretamente no quieres decirle y decir: hermano, perdóname, tengo algo en contra tuya. Y vas dejando secretamente los principios de la palabra porque te da temor y te da miedo. ¿Sabe qué había en el corazón de José? Había temor. ¿Y sabe qué había en el corazón de María? Había temor. Y le voy a leer para terminar Lucas 1. Y vamos a ver lo que había en el corazón de María. Ya vimos lo que había en el corazón de José. Lucas capítulo 1, verso 26. Vamos a examinar un poquito a María, la embarazada. Ya vimos el comportamiento de José. Dice Lucas 1:26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada. ¿Por qué le llaman desposada? Porque el tiempo de Kiddushin se le llamaba la novia desposada. Una virgen desposada en el Kiddushin con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿De dónde era el linaje de José? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Por qué dice era? Porque María no es virgen. Ya. María dejó de ser virgen. El evangelista Lucas dice: y el nombre de la virgen era María. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, María, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿por qué me saluda así? ¿Qué es este saludo celestial? ¿Por qué viene a mí? Entonces el ángel le dijo: María, le entrega la visión. Mientras que María no tenía visión, se turbó, se asustó. Y dice: ¿qué hace Dios aquí?
¿Qué es lo que quiere conmigo? Ahora, a ella la sorprende esto, a José también nos sorprende esto. O sea que Dios a veces hace cosas inesperadas. Dios a veces hace cosas imposibles y extrañas y nos agarra a nosotros en momentos imprevistos y no sabemos qué hacer cuando te dice: ve y predícale a la vecina, ve y háblale de mí. Y usted no: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. A María la toma por sorpresa. Por eso en el verso 29 dice: mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿por qué me saluda así? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Qué había en el temor de María? Diga conmigo: temor. Temor. El temor paraliza para que tú avances en la visión del reino. Amén. El temor te paraliza para que tú avances. El temor te paraliza y te da miedo a veces hasta ir a una corporación a hacer un préstamo. El temor te paraliza a veces hasta para emprender un negocio porque te da miedo fracasar. El temor te paraliza para emprender una visión o para ejecutar una acción. ¿Por qué? Porque solo el amor, el perfecto amor, quitará el temor. Aquí tenía que María ser llena de amor para que el temor de ella se quitara. Esas palabras la dejaron turbada. El ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El espíritu de gracia es el que embaraza a María. Por eso era imposible que la ley la apedreara. Por eso entiendo yo, pensando y meditando, interpretando, que José era justo. ¿Por qué? Porque la justicia y la gracia estaba obrando en su corazón. Porque los teólogos dicen que ese tipo no es justo para nada. Porque como judío la tenía que denunciar y verla morir a piedra, a ella y al hijo de pecado que tenía en la barriga. Había gracia en María, y aquí la Biblia lo está relatando. Dice el versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre ya viene etiquetado de arriba. Amén. Jesús, porque tu bendición trae sello y etiqueta de arriba. Amén. Gloria a Ninguno Dios. puede falsificar la provisión que viene de arriba. Sello celestial. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando Dios te da una visión, por muy grande que sea, tú tienes que entender que Dios es grande para darte revelación grande. Amén. Es que el profeta me dijo que yo soy pastor y yo soy el más pequeño de la casa. Pero espérate, David era el último. David ni siquiera estaba en la mesa con sus hermanos. Y el profeta dijo: hasta que no venga David, no comemos, porque ese es el próximo rey de Israel. Amén. Dios no te va a dar visión pequeña. Dice: esta será grande. Dios te va a dar una visión grande. Visión de negocio. Comienza pequeño, porque Dios sabe que vamos de lo pequeño a lo grande. Porque aunque tu principio sea pequeño, tu futuro será grande. Entonces Dios primero permite que en la iglesia local comiences a dar pininos, como ustedes están aquí. Amén. Pero yo, proféticamente, yo sé a quiénes tengo sentado allá al frente. Aleluya. Delante de mí están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, Amén. los salmistas, los adoradores. Amén. Porque es que la visión de Dios tiene que ser grande. Ya yo dejé de enfocarme en lo que tú eres para ti y en lo que yo pretendo verte para mí. Cuando la visión de Dios se me ensancha, ya yo te veo diferente, porque hay gracia que se me metió adentro. O sea, me embaracé de gracia, me preñé de gracia, y la gracia da luz, verdad, da luz misericordia, da luz compasión, de tal manera que usted está sentado ahí, usted es hijo de rey. ¿Sí sabía? Amén. Usted no es hijo de un cualquiera. Olvídese de la visión terrenal. No, lo que pasa es que yo no sé ni quién es mi papá. Tranquilo. Apropiese de la visión celestial, porque ya usted sabe quién es su papá. Amén. Usted sabe cómo se llama su papá, ¿verdad? Amén. Que por eso está aquí. Jesús de Nazaret. Amén. Este será grande. Dios no te puede dar visión pequeña. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Hay gente que Dios no le da la promesa, el cumplimiento, porque tiene miedo de recibirla.
Dios a veces ni siquiera te da la visión, te la revela, porque te da miedo recibirla. Dios te está diciendo, monta el negocio, te da miedo. María tiene miedo, pero si el ángel ya le está diciendo. ¿Cómo responde María? Del temor. Le dice en el verso 24, ¿cómo será esto? ¿Cómo así que voy a quedar embarazada? ¿Cómo así que mi prometido me faltan unos meses para que me lleve a las segundas nupcias un día? ¿Y cómo así que en mis trompas, que en mis ovarios? ¿Cómo así? Ya está preguntando, porque es que a Dios no se le pide explicación. ¿Cuánto lo creen? A Dios se le obedece y punto. Amén. Si Dios le dice que lo va a bendecir, te dice, pero ni siquiera tengo empleo. Hermano, hay testimonio de cuenta financiera donde Dios lo ha metido. El religioso no tiene capacidad para ver esto. A Dios puede colocar a quien quiera para bendecirte. Lo que pasa es que nosotros somos dudosos. Y dice, si no trabajo, no como. Porque Pablo dijo que el que no trabaje, que no como. Pablo está hablando en un contexto, ¿verdad? Lo que tiene que ver ministerial, hablándole a personas de ministerio, porque él lo quería hacer. Pero Pablo le tocó sentarse porque el Espíritu lo sentó ya viejo, a depender 100% del Espíritu Santo. Porque ese era Pablo, ese no es usted y soy yo. Escuchen. Entonces, María tiene temor y muchas veces te dice, mira, para que vengas a una vigilia, a un congreso, y dice, ¿cómo será esto? Los temores van a venir. María dijo, yo no conozco hombre, yo no conozco varón, y tú me estás diciendo que voy a quedar embarazada. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque es que Dios tiene que rogarnos muchas veces y convencernos para que recibamos la visión celestial. Amén. Dios tiene que coquetearnos, sí. Dios tiene que hablarle, hey, eres el último de tu casa, pero te voy a levantar. Hey, eres el que no tiene ni apellido legítimo, eres hasta adoptado, de pronto, el que me está viendo. Pero hermano, a Dios le place lo más vil y lo más menospreciado. Punto. El ángel tiene que convencer, porque cuando Dios nos convence, es cuando nosotros vamos. Moisés tuvo Dios que convencerlo. ¿Y cómo voy a ir a este pueblo y me van a creer? Dios le dijo, mete tu mano en el seno. Desarrollate el manto y métete. Y cuando metió su mano, la mano se le puso leprosa. Y le dijo, ahora vuelve y mete tu mano. Y la mano salió limpia. Y dice, ahora ve a tu pueblo y ve a Faraón, lleno de poder y lleno de gloria. Porque a nosotros nos da miedo emprender algo que Dios nos manda hacer, porque creemos que vamos a fracasar, porque creemos que la gente se va a burlar de nosotros. María tenía ese problema, José tenía ese problema. El ángel se tiene que presentar en sueño. A María se le tiene que presentar el mismo ángel. Dios te va a dar razones por la misma vía. Te habla el pastor en la predicación, pero viene el profeta de oficio. Y cuando el profeta de oficio viene a confirmar lo que desde el púlpito muchas veces salió, lo que muchas veces escuchaste por la emisora, escuchaste por la televisión la palabra. Dios me está hablando que lo haga. Dios me está hablando que camine. Dios me está hablando que voy a mar adentro. Pero es necesario, y no se turbe, que a María le costó, a José le costó, a nosotros nos cuesta. Y el verso 26 dice, he aquí que tu pariente Elizabeth, el ángel no pudo convencerle y le dijo, María, te manda a decir el Señor que tú tienes una pariente, ¿verdad? Sí, mi prima hermana. Bueno, Elizabeth es tu prima hermana. Vas a visitarla y cuando la vayas a visitar te vas a dar cuenta que ella es vieja, anciana de edad, con todo el respeto, y está embarazada, pero no del Espíritu Santo, sino que es Dios el Dios quien le mandó a ti en Zacarías, su esposo, y en ella, porque de ahí van a ser dos primos van a estar juntos, Juan el Bautista y Jesús, los cuales van a ser grandes delante de este reino que Dios está colocando. ¿Nos cuesta recibir la visión? Sí. Usted, más que ser un cristiano, tiene que profundizar más. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para predicar? ¿Para qué me llamó Dios? Para restaurar matrimonio. ¿Para qué me llamó Dios? Restaurar los drogadictos y traerlos. ¿Para qué me llamó Dios? Para ser emprendedor y ser columna financiera de un ministerio, de una iglesia. ¿Para qué? Eso se llama propósito. Si usted no conoce el propósito, le va a dar miedo su destino. José tenía miedo de enfrentar un destino. ¿Cómo es que yo voy a su hijastro?
como si fuera su hijo. Tanto que el pueblo decía, ese es el hijo del carpintero, ese es el hijo de María. Porque la visión, cuando te la mete Dios y tú la recibes con amor, te apropias de ella y no te avergüenzas de ella. Estamos predicando bajo el tema el antes y se les va a revelar, y que hay un antes de la visión donde hay dudas e incredulidad, pero hay un después de una visión revelada que vamos a obedecer lo que el Padre ha puesto en el corazón. Les bendigo con toda bendición en lo alto, en los lugares celestiales, para mostrarle amor. Aleluya, para mostrarle gracia. María se turbó. Estás conmigo desde